Hola a todos, bendiciones y bienvenidos nuevamente a un episodio más de Cultura Bíblica. En este momento tenemos el privilegio de estudiar la palabra de Dios nuevamente y aprender sobre esos misterios que están escondidos entre líneas allí en las Sagradas Escrituras. Y como lo dice la palabra de Dios, en los tiempos finales, al final de los tiempos, los entendidos resplandecerán. Hay muchas costumbres, y la mayoría que son paganas, que el pueblo cristiano ha adquirido, ha tomado, ha hecho parte de su diario vivir, de sus devocionales, de sus oraciones, de su modo de hablar, que están equivocados, que están mal, puesto que no estudiamos como iglesia la palabra de Dios. No la estudiamos, no la escudriñamos. Y bien dice la palabra igualmente, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que allí está ¿qué? La vida eterna. En esta ocasión vamos a ver la sangre de Cristo como amuleto. Y bíblicamente no encontramos que ésta nos enseñe que debemos cubrirnos con la sangre de Cristo como un modo de protegernos, de protección contra el mal. Entonces, tomamos la sangre de Cristo como si fuera un amuleto místico de protección. Y no solamente para nosotros, para nuestra familia, nuestros hijos, sino también con nuestras posesiones, con nuestro carro, con nuestra moto, con nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro perro, con nuestro gato, con nuestros negocios, con nuestros terrenos, con nuestro celular. Imaginémonos cómo hemos rebajado el poder de la sangre de Cristo, que no ofrece ningún tipo de protección bíblicamente en lo espiritual ni en lo físico. No lo ofrece en ningún lado de la Biblia, es lo que vamos a analizar en este corto episodio que el Señor Jesucristo tampoco lo dijo, los discípulos tampoco lo hicieron, ningún profeta lo hizo tampoco. Y entonces, ¿por qué lo estamos haciendo nosotros? La Biblia sí enseña que el cristiano debe utilizar la armadura de Dios. ¿Para qué? Vestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas, los ataques del diablo, lo dice Efesios 6:11. ¿Sí? Porque el propósito de la sangre de Cristo no es para cubrirnos con ella. Ya estamos revestidos, ¿sí? Hemos sido lavados ya de una vez y para siempre con la sangre de Cristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, para remisión de estos. En el libro de Éxodo, capítulo 12, podemos encontrar la Pascua. Y en el capítulo 12, verso 27 nos dice lo siguiente. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Aquí es donde se apoyan todas aquellas personas que incitan a hacer esta práctica ritualística y mística de cubrirse con la sangre de Cristo. Pues el ángel de la muerte no entró, sino que pasó por encima de las casas de los hijos de Israel, porque allí estaba la sangre del Cordero. Y la toman literalmente para tomar la sangre de Cristo como un amuleto y cubrirse, porque va a pasar el mal encima de ellos. No los va a alcanzar, pero esto es mentira. Es mentira. Porque acá la Pascua hace semejanza a Cristo, como lo veíamos en nuestro estudio de la resurrección, ¿sí? De la resurrección de Cristo, del día
de la hora y del mes. Entonces, ¿la Pascua quién es? Nuestra Pascua es Cristo. ¿Y qué simboliza la Pascua? Pues la libertad de la esclavitud del pecado. Aquí estaba siendo protegido el pueblo de Israel porque habían llegado las plagas y fueron tocados los egipcios, pero toda casa que estaba cubierta en los dinteles de las puertas y las ventanas con la sangre del cordero, el mal pasó encima de ellos. Ahora ese mal, esa muerte, ¿sí?, esa condenación eterna, esa perdición en el infierno, es pasada, es decir, no nos toca porque nosotros hemos sido lavados por la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, y esa muerte pasa encima de nosotros, no nos puede tocar. A eso hace referencia este texto y no lo debemos tergiversar. Entonces, el significado de librar: cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Ese librar es rescatar, es liberar de la cautividad, como lo hablamos ahora, de esa cautividad del pecado, ¿sí? Nos libertó del pecado, pagó un rescate. Aquí se mató un cordero, ¿sí? Se asesinó un cordero. Cristo fue asesinado, fue muerto, ¿sí? Tomó un lugar. Entonces se conmemora esa liberación de Israel de la esclavitud, se conmemora esa liberación del pueblo de la esclavitud del pecado. Toca decirlo una y otra vez para poderlo comprender. Otro significado de la palabra librar es redimir, ¿sí? Redimir de una esclavitud, la esclavitud espiritual, la esclavitud del pecado. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Leamos el libro de 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La Pascua es Cristo, no tiene nada que ver con la protección. Otro texto que utilizan mucho para avalar, para estipular esta práctica maligna de cubrirse con la sangre de Cristo es 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Ahí está, rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces yo me rocío, yo me cubro con la sangre de Cristo, ¿sí? Y toman este texto como base para sus prácticas. Pero ser rociado con la sangre de Cristo te hace libre, te hace limpio, te hace puro, te redime, te hace ser obediente para esa herencia incorruptible. Es decir, tú quedas sin mancha cuando es rociado tu ser entero por la sangre de Cristo. No es un amuleto. En ninguna parte de la palabra de Dios nos muestra la sangre de Cristo como un objeto de protección. El propósito de la sangre de Cristo es limpiar nuestros pecados. Andrés, pero usted me dice que sí, la sangre de Cristo me limpia de pecados. ¿Pero dónde dice eso? Pues bien, vamos al libro de Primera de Juan, primera epístola universal de San Juan. Primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Nos cubre y nos guarda? ¿Nos protege? No. Nos limpia de todo pecado. Nos limpia. Vamos al libro de Levítico, capítulo 14. Y ahí vamos a ver qué era lo que se hacía en los tiempos antiguos con la sangre. Levítico 14.
Levítico 14, versículo 13. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, ¿sí?, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Bueno, ahí entendemos que la sangre del cordero se utilizaba ¿para qué? Para esa purificación, para cubrir los pecados, no para quitarlos, porque el único que lo puede quitar, la sangre de Cristo. Y la sangre de un animal, ¿sí?, la vida de un animal no se compara con la vida del hombre que va a condenación. Es por eso que se toma la sangre de Cristo para quitar los pecados, el cordero para cubrirlos. Entonces entendemos que con la sangre de Cristo obtenemos la victoria ante el pecado, la esclavitud y la muerte. Pero aparte de esto, encontramos en el libro de Apocalipsis 12 del 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Le han vencido por medio de la sangre del cordero, la sangre de Jesucristo. La sangre del cordero es ese poder, esa clave para derrotar a nuestro acusador, a Satanás, y nos limpia de todo pecado. Ahora nosotros debemos entender que aquel texto en la palabra de Dios que nos dice que nosotros somos atalayas, y si nosotros como atalayas de Dios no tocamos trompeta, no avisamos ante el peligro de morir sin Cristo, si no hablamos, esa sangre será demandada sobre nosotros. La voz es la sangre de la persona, es decir, la sangre tiene voz, así como en el libro de Génesis, vamos a verlo. Dice así, Génesis 4:10. Él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando Caín asesinó a Abel, la sangre levantó su voz, ¿sí? La sangre, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La sangre y la connotación de la sangre, derramar la sangre, tomar la sangre, es maldición. Y cuando es escuchada por el cielo contra alguna persona, eso trae maldición. Entonces Dios reclama a Caín por la muerte de Abel y le dijo: ¿qué has hecho? La sangre la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces es por eso que vino maldición sobre Caín. Entonces todas las veces que la Biblia habla sobre que la sangre cubre o cae sobre una persona, es para maldición. Como en el libro de Levítico, capítulo 20, versículo 9. Dice: porque varón que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Se cubrirá a ese hombre porque lo maldijo, trajo maldición. Todas las veces que la Biblia habla de que la sangre cae sobre una persona, cubre a una persona, es para maldición. Ahora, ¿por qué lo estamos haciendo nosotros? ¿Por qué nos cubrimos con la sangre? ¿Sí? La sangre de Cristo es bendita. La sangre de Cristo es santa. Entonces, si nos cubriéramos con la sangre de Cristo, ¿será que va a venir algún tipo de maldición? Pues obviamente no, porque la sangre de Cristo es pura. Pero ¿por qué lo hacemos? Si la Biblia, cuando habla de cubrir a una persona con la sangre, es para maldición. No lo hagamos. La Biblia no dice: cúbrase con la sangre de Cristo para estar protegido. No, nada de eso.
La sangre de Cristo fue rociada sobre nosotros, nuestro ser entero, para librarnos del pecado, de la esclavitud, de la condenación. Entonces, cuando nos cubrimos con la sangre de Cristo, le estamos dando una categoría de amuleto. Le estamos dando una posición de un objeto rebajado a lo humano, a lo carnal. Es como si invocáramos maldición sobre nosotros mismos. Ningún personaje de la Biblia lo hizo, ni Cristo lo hizo. ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo? Establece un nuevo pacto. ¿Sí? La sangre de los machos cabríos no podría quitar los pecados, los cubría, pero la sangre de Cristo sí quita, redime. Entonces, sabemos que estamos en un tiempo de gracia. Y las cosas que logremos hacer acá, las equivocaciones, los modos de orar, los modos de escudriñar las escrituras, muchos son incorrectos. Y esta es una práctica muy incorrecta. Y este era el episodio que hoy quería traer a ustedes, sobre la sangre de Cristo. No se cubra con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo ya está sobre usted. Ya usted fue lavado, redimido por la sangre del Cordero. Salió la última gota de sangre. Es como si usted tomara y volviera a matar a Cristo y toma la sangre del Cordero. La última gota, de él salió la última gota. Es por eso que cuando salió agua, significa que ya se expulsó toda la sangre. Cuando sale agua es que ya no hay más sangre. Derramó hasta su última gota. ¿Y cómo vamos a tomar ahora la sangre si ya se derramó la última gota? No se puede, es ilógico. No se cubra con la sangre de Cristo. Si desea protección, pues dígale al Señor: Padre, envía tus ángeles para que me guarden. ¿Sí? Como le dice el libro de Salmo 91. Enviará a sus ángeles acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. No invoque ángeles, sino que invoque a Dios, que envíe sus ángeles para que lo guarden. Hay que pedirle a Dios que nos libre del mal, pero no cubrirnos con la sangre de Cristo. Yo lo he hecho, y muchos dirán, yo lo he hecho y ha resultado bien, y un día venía un perro y yo me cubrí con la sangre de Cristo y no me mordió, y eso. La estamos tomando como un amuleto, rebajándola a cosas místicas y cosas tradicionales, cosas del mundo que de verdad no deben ser tomadas en práctica. Vistámonos de la armadura de Dios y así resistimos en el día malo, y nos vestimos con toda la armadura del Señor. ¿Para qué? Para hacerle frente al enemigo. Entonces, apropiémonos de las promesas que están en la palabra de Dios para protección y para nuestra familia. Y tomemos ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz y su sangre, confiemos en su sacrificio, y esa sangre nos va a limpiar, nos va a redimir. Cuando tomamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, vamos a recibir esa pureza, esa limpieza, esa redención por nuestros pecados, por nuestras faltas, y así podremos alcanzar el regalo inmerecido de la vida eterna. Entonces, saquemos todas estas tradiciones inmundas de las tinieblas, apartémoslas de nuestras vidas para ser llenos del Espíritu Santo de Dios, y así poder enseñarles a otros que muchas cosas que estamos haciendo están mal, y aunque están mal, el Señor tiene misericordia de nosotros. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mi pueblo se perdió. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Entonces, entendamos, amados, que no debemos rebajar la sangre de Cristo como un amuleto. Muchas bendiciones.